Cuando encontré un tubo de lubricante escondido en el cajón de ropa interior de mi esposa, supe que Susan me estaba engañando. Y cuando descubrí que lo hacía con Derek, el esposo de nuestra hija, sentí como mi mundo se desmoronaba. Susan no era solo una mujer infiel, era alguien capaz de planear la muerte de su propio marido después de casi 40 años de matrimonio. Querían jugar con mi vida. Bien. Lo que hice después los hizo gritar a ambos. Antes de contarles exactamente lo que hice con Derek y Susan, les pido que se suscriban a mi canal y me dejen en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Historias como esta deben compartirse para alertar a otros sobre depredadores que se esconden a simple vista. Mi nombre es Jim Patterson y estoy a punto de relatar cómo descubrí que mi esposa, después de 38 años juntos, planeaba matarme para quedarse con mi seguro de vida. Pero no fue solo la traición lo que casi me destruyó, fue enterarme de que lo hacía junto a nuestro propio yerno. Supe que algo andaba mal un viernes por la tarde, cuando encontré ese tubo de lubricante personal escondido en el cajón de Susan. Retrocedo un poco. Durante semanas, mi esposa había estado comportándose de manera extraña. Susan, mi mujer rubia de 59 años que solía recibirme en la puerta después de mis turnos en Home Depot, de pronto evitaba mirarme a los ojos. Pasaba el tiempo pegada al teléfono, enviando mensajes y ocultando la pantalla cada vez que yo pasaba cerca. Incluso volvió a usar perfumes caros, algo que no hacía desde hacía años. Y luego estaba Derek Martínez, nuestro yerno. El paisajista de 33 años, esposo de nuestra hija Jessica, había estado apareciendo en nuestra casa de Tampa a cada rato, siempre con alguna excusa. Que necesitaba herramientas. Que quería revisar el sistema de riego. Que estaba preocupado por la palmera. Pero Derek solo venía cuando yo se suponía que estaba trabajando hasta tarde. Ese viernes llegué temprano a casa por una migraña y vi la camioneta blanca de Derek estacionada al otro lado de la calle. Entré sin hacer ruido y escuché voces en la cocina. La risa de Susan, pero distinta, más juvenil, coqueta. «Eres terrible», la escuché decir, seguida de la risa profunda de Derek. Cuando entré a la cocina, Susan se puso de pie tan rápido que la silla rechinó en el piso. Derek estaba recargado en mi mostrador, tomando café en mi taza favorita, completamente relajado. «Jim», dijo Susan con una voz demasiado alegre, «llegaste temprano». Derek me sonrió con tranquilidad. «Solo revisando el sistema de riego, Jim». Vi unas manchas marrones en el césped. La explicación sonaba razonable, pero algo no cuadraba. Las mejillas encendidas de Susan. La forma en que ambos se sobresaltaron al verme. El tono íntimo con el que estaban conversando. Derek se marchó rápido, pero alcancé a notar la mirada que intercambiaron. Duró apenas un segundo, pero estaba cargada de significado. Una mirada que decía que continuarían su conversación más tarde. Esa noche, Susan estuvo inusualmente atenta. Preparó mi estofado favorito y no dejaba de preguntarme por el dolor de cabeza. Su amabilidad debería haberme tranquilizado, pero se sentía falsa, como si quisiera compensar algo. A la mañana siguiente, Susan aún dormía cuando me levanté a buscar mis lentes de lectura. Pensé que los había dejado en mi mesa de noche, pero no estaban allí. Tal vez habían caído detrás del mueble. Abrí con cuidado el cajón de Susan, creyendo que quizás se habían deslizado hacia su lado. Fue entonces cuando mis dedos tocaron algo que no tenía nada que ver con su ropa interior de seda. Un tubo de lubricante personal, costoso, de gama alta, todavía en su empaque. Lo observé bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana. Mis lentes quedaron en el olvido. Susan y yo no habíamos tenido intimidad en más de 2 años, algo que ambos habíamos aceptado como parte de envejecer. ¿Entonces para qué lo tenía? ¿Y por qué lo escondía como si fuera un secreto vergonzoso? Dejé todo exactamente como estaba, con las manos temblando. La mujer que dormía tranquilamente a mi lado, la mujer a la que había amado casi 4 décadas, de pronto se sentía como una completa desconocida.
Y no tenía idea de lo mucho peor que estaba por venir. Ese hallazgo lo cambió todo. Necesitaba pruebas reales, no simples corazonadas. Quería escuchar la verdad con mis propios oídos. El lunes por la mañana besé a Susan como siempre, pero algo en el ambiente había cambiado. Sus labios estaban fríos y casi no levantó la vista del teléfono. Mientras conducía hacia Home Depot, mi cabeza ya trazaba un plan. 2 décadas trabajando en gestión de comercios me habían enseñado bastante sobre sistemas de seguridad y equipos de grabación. A la hora del almuerzo pasé por Radio Shack y compré una grabadora digital con activación por voz, de esas que pueden registrar horas sin que nadie lo note. ¿Planea grabar conferencias, señor?, preguntó el dependiente. Algo así, respondí, pagando en efectivo. Esa misma tarde llamé a Susan. Oye, cariño, hoy salgo tarde. Inventario en el área de jardinería. Ah, bueno, dijo ella, y pude notar un suspiro de alivio. Calentaré lo que quedó de anoche. No te quedes despierta. Esto quizá me lleve hasta las 10. A las 5:30, en vez de volver a casa, estacioné a 3 cuadras y regresé caminando por el vecindario. Me sentía como un espía dentro de mi propia vida. La señora Rodríguez me saludó desde su jardín, y yo le devolví la sonrisa preguntándome si ella sabría algo que yo no. Entré por la puerta trasera, con pasos suaves. La casa parecía distinta ahora que creía que Susan ocultaba algo. Cada crujido se oía más fuerte, cada sombra parecía sospechosa. Escuché la ducha encendida en el piso de arriba. Susan se estaba preparando para alguna cosa. Rápidamente encontré el lugar ideal detrás del librero de la sala, entre unos álbumes llenos de fotos que nunca revisábamos. El aparato era tan pequeño que quedaba completamente escondido. Lo probé una vez, susurrando, probando y reproduciendo el audio. Se escuchaba perfecto. Me temblaban las manos al dejarlo colocado. En 38 años de matrimonio, jamás había espiado a Susan. Pero haber encontrado ese lubricante había roto algo profundo en mí. La ducha se apagó. Coloqué la grabadora y fui a la cocina a agarrar un poco de agua, lista la excusa por si me veía. Jim, llamó Susan desde arriba. ¿Eres tú? Sí, solo vine por agua. Olvidé mi botella. Pensé que trabajarías hasta tarde. Sí, solo pasé un momento. Cuando bajó, la vi radiante. Maquillaje perfecto, el cabello arreglado, un vestido que no veía desde hacía meses. Parecía que iba a una cita. Te ves muy bien, dije. ¿Sales a algún sitio especial? Ella se sonrojó. Solo cenaré con mis amigas. ¿Cuáles? Linda y Carol, las del yoga. Vamos a ese restaurante italiano nuevo en Davis Islands. Asentí y le di un beso en la mejilla, olía a un perfume caro. Que la pases bien. Nos vemos cuando vuelva. Mientras me alejaba en el coche, miré nuestra casa por el retrovisor. 10 minutos después, la camioneta blanca de Derek dobló por nuestra calle. Me estacioné al final de la cuadra y esperé, con el corazón golpeando fuerte. A las 7:15, Derek caminó hasta nuestra puerta y tocó. Susan abrió enseguida, como si hubiese estado esperando junto a la ventana. Incluso desde lejos noté su sonrisa, la manera en que lo dejó entrar, como cerró la puerta rápidamente. Permanecí en mi camioneta una hora, observando la casa, observando las cortinas cerradas, pensando en la grabadora escondida en la sala. Mañana tendría respuestas. Mañana sabría la verdad. Pero al regresar a Home Depot, me di cuenta de que tenía miedo de esa verdad. A la noche siguiente, permanecí sentado 20 minutos en mi camioneta frente a Home Depot, mirando el pequeño grabador entre mis manos. Lo había recuperado esa tarde mientras Susan supuestamente estaba en su clase de yoga. El aparato marcaba 2 horas y 37 minutos de conversación grabada. Me aterraba presionar el botón. Finalmente, me puse los audífonos y lo reproduje. Al principio solo se oía silencio.
Luego, el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Ya pensaba que no vendrías. La voz de Susan, suave y cercana. Perdón, bebé. Tuve que terminar un trabajo en Best Chase. El tráfico estaba para morirse. La voz de Derek, igual de íntima. Como la llamaba bebé, me revolvió el estómago. Avancé rápido entre la conversación, él hablando de su trabajo de jardinería, ella quejándose de mis largas horas en Home Depot. Luego la voz de Derek se puso seria. ¿Entonces llamaste a la aseguradora? Sentí que la sangre se me helaba. Cuando le preguntaron, Susan respondió, sí, lo hice. La póliza es de $500,000 y yo soy la única beneficiaria. Perfecto. ¿Y está segura de que él no sospecha nada? Por favor, Jim no tiene ni idea. Cree que solo estoy con cambios hormonales o algo así. Ni se imagina que sé sobre su supuesto medicamento para la presión arterial. Pausé la grabación con las manos temblando. ¿Medicamento para la presión arterial? Yo no tenía hipertensión. ¿De qué demonios estaban hablando? Volví a darle play. Las pastillas que conseguí con mi contacto en la farmacia son idénticas a las suyas, decía Derek, pero estas le van a subir la presión poco a poco. Todo parecerá un infarto natural. ¿Cuánto tardará?, preguntó Susan. Quizá unos 3 meses. 4 como máximo. Con su edad y el estrés que carga, nadie dudará. Más aún cuando empiece a añadirle más sodio a su comida. Sentí que iba a devolver el estómago. No solo tenían un romance. Planeaban matarme. $500,000, murmuró Susan como si estuviera flotando. Podríamos irnos a Costa Rica, como dijimos. Comprar esa casita frente al mar. Y tu hija no sospechará nada. Jessica está demasiado ocupada con su trabajo de paramédica como para fijarse en algo. Además, le caes bien. Cree que eres bueno para mí después de tantos años con el aburrido viejo Jim. La facilidad con la que desechó nuestros 38 años de matrimonio, como me llamó el aburrido viejo Jim, me dolió más que cualquier golpe físico. ¿Y la casa?, preguntó Derek. La vendo después de un tiempo de luto razonable. Tal vez 6 meses. Y listo, somos libres. Hubo un silencio y luego se escucharon besos. Arranqué los audífonos incapaz de seguir oyendo. Me quedé sentado en mi camioneta, en el estacionamiento de Home Depot, rodeado de los lugares donde pasaba mis días, sintiendo como mi mundo se venía abajo. Mi esposa de casi 4 décadas no solo me engañaba. Planeaba asesinarme por el dinero del seguro. Y con mi yerno. El esposo de mi hija. El hombre al que recibí en nuestra familia, al que ayudé a mudarse, al que presté dinero cuando su negocio de jardinería estaba por hundirse. Recordé todas las veces recientes que Derek había pasado por casa. ¿Había estado cambiando mis pastillas? Corrí a casa y fui directo al botiquín. Mis supuestas medicinas para la presión se veían iguales que siempre, pero ya sabía que no lo eran. Esa noche tiré cada una por el inodoro y me quedé despierto, mirando el techo mientras Susan dormía plácidamente a mi lado. La mujer que planeaba mi muerte descansaba a 2 pasos de mí, soñando quizás con Costa Rica y una casa junto a la playa pagada con mi vida. Pero habían cometido un error enorme, subestimaron a Jim Patterson. Tras 40 años resolviendo problemas, manejando personas y enfrentando crisis, estaba listo para enfrentar la mayor de mi vida. ¿Querían jugar con mi destino? Bien. Pero yo iba a cambiar las reglas. Después de descubrir su plan, no podía quedarme esperando a ser envenenado. Necesitaba saber todo sobre Derek Martínez. Si iba a contraatacar, necesitaba municiones. A la mañana siguiente llamé diciendo que estaba enfermo y me estacioné frente al edificio de Derek. A las 8:15 salió con su uniforme de jardinería y subió a su camioneta blanca. Lo seguí manteniendo distancia. Su primera parada no fue un trabajo, fue Publix, en la Dale Mabry. Entró 20 minutos y salió con una bolsa pequeña,
como si comprara para alguien más. Luego manejó hasta Palmaquia, un barrio de lujo. Se metió en la entrada de una casa estilo mediterráneo impecable. Me quedé unos metros atrás y observé con binoculares. Una mujer abrió la puerta. Mayor, quizá de unos 60, cabello plateado, ropa cara. Abrazó a Derek de una forma íntima, nada que ver con una clienta saludando a su jardinero. El abrazo duró demasiado. Su mano quedó apoyada en su pecho. Era la señora Elena Rodríguez, nuestra vecina de 3 casas más abajo. Derek entró con la bolsa y no salió durante más de 1 hora. Cuando por fin salió, tenía el cabello revuelto y la camisa arrugada. La señora Rodríguez se quedó en la puerta con una bata de seda, despidiéndose con una sonrisa soñadora, igual a la que había visto en Susan. El estómago se me cayó. Derek no solo estaba aliado con mi esposa. Llevaba una operación completa. Lo seguí hasta Hyde Park, donde otra mujer mayor, quizá de unos 50 y tantos, lo recibió con una confianza demasiado cercana. Luego continuó hacia Westchase, donde una tercera mujer, alrededor de los 65, prácticamente lo jaló para que entrara. Para el mediodía, ya había visto a Derek visitar a 4 mujeres distintas, todas mayores, todas con buen dinero por lo que se veía en sus vecindarios. En cada casa se quedaba entre 45 minutos y 1 hora. Y en todas salía con el mismo aspecto, como si acabara de tener relaciones. Derek Martínez no era simplemente un jardinero. Era un gigoló profesional que apuntaba a mujeres mayores con plata. Me quedé sentado en el estacionamiento de un McDonald's, tratando de asimilar todo lo que había visto. Derek estaba seduciendo, de manera sistemática, a mujeres adineradas de 50 y 60 años, ¿pero para qué? La respuesta me cayó encima como un golpe directo. Susan no era especial. No era el gran amor de la vida de Derek. Era solo otra víctima dentro de su operación de cazar sugar mummies. Otra mujer madura, solitaria, con bienes fáciles de explotar. Pero con Susan había algo más. Susan tenía un esposo con una póliza de vida de $500,000. Susan tenía un marido que podía ser eliminado para que Derek consiguiera suficiente dinero como para desaparecer para siempre. Esa tarde manejé hasta la casa de la señora Rodríguez y toqué la puerta. Abrió con la misma bata de seda, las mejillas aún encendidas. Jim, ¿qué te trae por aquí? Elena, necesito preguntarte algo. ¿Tienes algo con Derek Martínez? Su rostro pasó del blanco al rojo de inmediato. ¿De qué hablas? Lo vi aquí esta mañana. Elena, Derek está casado con mi hija y además tiene un romance con mi esposa. No eres la única. Ella dio un paso atrás tambaleándose, sujetándose del marco de la puerta. Eso es imposible. Derek me ama. Dice que va a dejar a su esposa. ¿Te ha pedido dinero? ¿Acceso a tus cuentas? La expresión que puso me dijo todo. Derek Martínez era un estafador profesional y nos estaba usando a todos. La señora Rodríguez rompió en llanto ahí mismo, revelando la magnitud real del engaño. Dijo que su negocio de jardinería estaba mal, sollozó. Le he dado $15,000 en 6 meses. Para equipo, pagos del camión, inversiones para su negocio. La sangre me hervía. ¿Y tu testamento, Elena? Su cara se desmoronó. Me ayudó a actualizarlo el mes pasado. Lo puse como beneficiario de $25,000. Derek no solo le sacaba dinero. Se estaba posicionando para ganar de sus muertes. Durante los siguientes 2 días investigué a las otras víctimas de Derek. Lo que descubrí era una estafa sistemática que llevaba al menos 2 años operando. Margaret Cheney de Park le había dado más de $30,000 para supuestas emergencias. Derek le prometió matrimonio mientras la dejaba sin un peso. Patricia Williams en Westchase llevaba meses pagando su renta. Ella creía que vivían juntos, pero Derek la convenció de que necesitaba otro lugar por motivos de trabajo.
Linda Foster en South Tampa le había comprado una camioneta nueva como regalo de compromiso. Derek prometió entregarle el anillo en su cumpleaños número 70. Cada mujer pensaba que era el único amor de Derek. Cada una estaba siendo explotada económicamente. Todas habían sido manipuladas para modificar documentos legales a favor de él. Pero Susan era el premio mayor. Susan no solo daba dinero. Estaba colaborando en un asesinato por $500,000. Derek había elegido a sus objetivos con cuidado: viudas solas, esposas infelices, mujeres con bienes considerables. Mujeres cuyos esposos estaban muertos, o podían estarlo. Calculé que ya había robado más de $100,000, con la posibilidad de obtener millones en herencias si su plan funcionaba. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Esto no podía limitarse a vengarme de Susan y de Derek por intentar matarme. Tenía que proteger a todas las víctimas de Derek y asegurar que jamás pudiera dañar a otra mujer. Derek creía ser listo por apuntar a mujeres mayores que él consideraba vulnerables. Pero cometió un error fatal. Se metió con la esposa del hombre equivocado. Yo pasé mi vida resolviendo problemas y manejando crisis. Sabía cómo planear, ejecutar y cerrar situaciones de forma definitiva. Derek quería jugar con la vida de la gente. Bien. Yo iba a terminar su juego para siempre. El plan que empezaba a formarse en mi cabeza era simple y directo. Derek había usado la intimidad como arma contra estas mujeres. Yo pensaba usar esa misma intimidad para acabar con él. En público. De la forma más vergonzosa posible. Quería exponer sus delitos ante todos y asegurarme de que jamás pudiera volver a lastimar a otra mujer. Susan creía que pronto estaría nadando en dinero. Derek imaginaba que escaparía a alguna playa tropical con la plata robada. Los dos estaban equivocados. Iba a mostrarle al mundo entero el tipo de monstruos que realmente eran. Y ya sabía exactamente cómo lograrlo. Aquella noche me quedé en mi taller del garaje, rodeado de herramientas y materiales, con la mente trabajando como la máquina de resolver problemas que había sido durante 4 décadas. Derek y Susan querían destruirme, perfecto. Pero yo los destruiría primero. Y lo haría de un modo que expusiera sus crímenes ante todos. El plan tenía que ser impecable, tenía que ser público y tenía que garantizar que Derek no pudiera volver a hacerle daño a ninguna mujer. Mis años trabajando en Home Depot me habían enseñado sobre químicos, adhesivos y suministros industriales. Sabía justo lo que necesitaba y cómo conseguirlo sin levantar sospechas. La pieza central de mi plan era sencilla y elegante: Derek y Susan usaban la intimidad como arma, así que yo iba a devolverles el golpe con la misma arma. Querían estar juntos, así que yo me encargaría de que quedaran pegados juntos. Literalmente. Pegamento industrial de alto rendimiento, del que se usa en proyectos de construcción pesada. Una vez que hacía contacto, solo los médicos podían separarlo. Sería doloroso, humillante y completamente imposible de ocultar. Pero el pegamento era apenas el comienzo. Yo necesitaba máxima exposición pública. Necesitaba testigos. Necesitaba a los servicios de emergencia. Necesitaba que todo el vecindario viera quiénes eran realmente Derek y Susan. El plan del detector de humo se me ocurrió mientras revisaba los protocolos de seguridad contra incendios de la tienda. Una alarma activada obligaría a venir a los bomberos. Y si además se escuchaban voces pidiendo auxilio, derribarían la puerta sin pensarlo para salvar vidas. Mi hija Jessica era supervisora de paramédicos, había muchas posibilidades de que ella estuviera en el equipo que respondiera a la llamada. Esa parte fue la única que me hizo dudar. Jessica tendría que ver a su madre y a su esposo en la situación más degradante imaginable, presenciar el derrumbe de su matrimonio y de su familia frente a todo el mundo. Pero Jessica también era víctima de Derek. Merecía saber con qué clase de hombre se había casado. Merecía enterarse de que su esposo era un depredador que había estado preparando la destrucción de nuestra familia. Pasé el fin de semana reuniendo todo lo necesario,
pegamento industrial del almacén, un altavoz Bluetooth lo bastante pequeño para esconderlo pero lo suficientemente potente para simular gritos de auxilio. Baterías para el detector de humo y un sistema de activación remota que armé usando mis viejos conocimientos de electrónica. Lo más complicado fue obtener acceso al lugar donde Susan y Derek se reunían. Pero llevaba semanas estudiando sus rutinas, siempre usaban nuestra casa cuando yo supuestamente trabajaba hasta tarde. Se sentían seguros allí, demasiado cómodos, demasiado confiados. Esa misma confianza sería lo que los hundiría. Probé cada parte del plan. La alarma sonaría. El altavoz Bluetooth reproduciría gritos. Los bomberos llegarían. Derribarían la puerta para rescatar a quienes creyeran atrapados. Y allí encontrarían a Derek y Susan pegados el uno al otro con adhesivo industrial, incapaces de separarse, incapaces de ocultarse, incapaces de negar lo que estaban haciendo. La belleza del plan estaba en su sencillez. Yo no tendría que enfrentarlos cara a cara ni demostrar nada ante un juez. La evidencia estaría literalmente adherida a sus cuerpos. Todo el vecindario sería testigo de su deshonra. Las otras víctimas de Derek verían su verdadera cara. Y, lo más importante, Jessica conocería la verdad. Descubriría que su esposo era un estafador y que su madre había intentado convertirse en asesina. Le dolería, sí, pero también la liberaría para siempre del control de Derek. Mientras estaba en mi garaje aquel domingo por la noche ajustando los últimos detalles de mi plan, sentí algo que no había experimentado en semanas: control. Por primera vez desde que encontré ese lubricante en el cajón de Susan, dejé de ser la víctima, dejé de ser el blanco. Yo era el cazador. Derek Martínez llevaba 2 años arruinando la vida de varias mujeres. Mañana, yo iba a arruinar la suya. El lunes por la mañana entré a Home Depot sabiendo que quizá ese sería mi último día como simple gerente de tienda. Estaba a punto de convertirme en algo totalmente distinto. Mi primera parada fue el almacén de suministros comerciales. Pegamento industrial de alta resistencia, del tipo que se usa para construcción pesada. La etiqueta advertía que el contacto con la piel requería atención médica inmediata. Perfecto. El pegamento era transparente, sin olor y con la misma textura que un lubricante personal. Con poca luz, nadie notaría la diferencia. Del departamento de seguridad tomé prestado un pequeño altavoz Bluetooth. Probé el volumen en mi oficina, lo suficientemente fuerte como para simular gritos y personas en apuros. Descargué audios reales de llamadas de emergencia, sintiéndome mal por dentro, pero sabiendo que era necesario. En la sección de electricidad reuní el resto: interruptores remotos, baterías, transmisores inalámbricos. Durante mi hora de comida instalé un detector de humo adicional en la sala, idéntico al que ya teníamos, pero controlado por un disparador que podía activar desde afuera. Susan y Derek se veían todos los martes, cuando se suponía que yo trabajaba hasta tarde haciendo inventario. Mañana era martes. Mañana, su rutina se convertiría en su propia trampa. Esa tarde probé todo en el garaje. El control remoto funcionaba perfecto. El altavoz Bluetooth se conectaba sin fallas. El tubo de pegamento era idéntico al lubricante de Susan. Practiqué la secuencia: esperar a Derek, darles 30 minutos, activar la alarma de humo, encender los sonidos de emergencia y regresar como el esposo preocupado cuando llegaran los servicios de emergencia. Todo dependía del tiempo. Muy temprano y no estarían comprometidos, muy tarde y podrían irse. El martes por la mañana llamé a Susan. Cariño, hoy voy a llegar muy tarde. Tengo que terminar el inventario del área de jardinería. Quizá no vuelva hasta las 10. Ay, está bien, respondió ella, tratando de ocultar la emoción. Veré un rato la tele y me dormiré temprano. No me esperes. Y Susan, te quiero. Pausa. Yo también te quiero, Jim. Probablemente la última mentira que nos diríamos. A las 3 de la tarde aparqué a 2 cuadras de la casa.
La camioneta blanca de Derek apareció a las 3:15, puntual como siempre. Caminó hacia la puerta con seguridad, llevando una bolsa pequeña. ¿Vino o flores? Seguramente. No tenía idea de que estaba entrando en una trampa que llevaba 40 años formándose. Esperé 30 minutos con el corazón golpeando en el pecho. Después tomé mi teléfono y abrí la aplicación que lo cambiaría todo. Había llegado el momento. La camioneta blanca seguía en la entrada. Sabía que Susan y Derek estaban dentro, probablemente brindando y planeando su futuro con el dinero de mi seguro de vida. Era hora de cerrar la última pieza de mi plan. Esperé hasta las 4, dándoles tiempo para relajarse y confiarse. Luego me acerqué sigilosamente por el patio trasero y entré por la puerta de la cocina usando mi llave de repuesto. Desde arriba se escuchaban voces y risas. Sonidos tranquilos, íntimos, de dos personas que se creían completamente a salvo. Avanzar en silencio por mi propia casa resultaba surrealista. Cada crujido del piso retumbaba demasiado. Cada sombra parecía una amenaza. Pero llevaba días preparándome y mis manos no temblaban. Primera parada, nuestro dormitorio. El cajón de ropa interior de Susan estaba ligeramente abierto. Seguramente había tomado el lubricante antes de que llegara Derek. Encontré el tubo exactamente donde lo había descubierto semanas antes, escondido bajo seda y encaje como un secreto vergonzoso. Era el momento decisivo. Destapé el tubo y vacié el gel transparente en el lavabo, observando cómo desaparecía por el desagüe. Luego lo rellené con el pegamento industrial y cerré el envase con cuidado. La sustitución quedó impecable. Misma textura, mismo envase, mismo peso. En pleno calor del momento, jamás notarían la diferencia. Dejé el tubo donde ella lo había escondido y seguí para colocar mis dispositivos electrónicos. El altavoz Bluetooth lo puse detrás del sofá de la sala, lo bastante pequeño para ser invisible pero perfecto para generar el impacto de sonido que necesitaba. Probé la conexión y mi celular marcaba señal fuerte. El detector de humo modificado ya estaba colocado, parpadeando con inocencia en el techo. Para cualquiera, era un simple dispositivo de seguridad, solo yo sabía que estaba conectado al activador remoto que llevaba en el bolsillo. Aún podía oírlos en el piso de arriba, la risa juvenil de Susan, la voz segura de Derek, dos personas convencidas de que estaban a punto de salirse con la suya, sin imaginar que la justicia les respiraba en la nuca. Todo estaba listo. La trampa ya estaba tendida. El lubricante sustituido esperaba en el cajón de Susan como una bomba de tiempo. El sistema de emergencia estaba listo para activarse con un toque. Me escabullí por la cocina y regresé a mi camioneta, estacionada a 2 cuadras. Desde ahí tenía vista directa a la casa y podía vigilar la calle para detectar los vehículos de emergencia cuando llegara el momento. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que se relajaran. Esperar a que usaran la preparación especial de Susan. Esperar a que el adhesivo industrial hiciera lo suyo. Derek Martínez creía ser muy listo seduciendo mujeres mayores y planeando estafas elaboradas. Susan pensaba que era astuta conspirando para matar a su marido y cobrar el seguro. Ninguno de los dos imaginaba que Jim Patterson, el aburrido gerente de tienda, estaba a punto de darles una lección inolvidable. El cazador estaba por convertirse en presa, y mi trampa era perfecta. Desde mi camioneta observé nuestra casa y aguardé. El sol de la tarde alargaba las sombras en el vecindario, todo parecía tranquilo y corriente. La señora Rodríguez regaba su jardín. Unos niños pedaleaban sus bicicletas calle abajo. Nadie sospechaba que, en cuestión de minutos, nuestra apacible zona residencial de Tampa sería escenario del escándalo de la década. A las 4:30, los sonidos dentro de la casa cambiaron. Se escuchó música. Susan había puesto algo romántico. Las risas se volvieron más suaves, más íntimas. Se estaban acercando al momento que los destruiría. Apreté el volante, escuchando a lo lejos la traición de mi esposa.
Una parte de mí quería irrumpir ahí mismo y encararlos, pero ya había llegado demasiado lejos como para permitir que mis emociones arruinaran el plan perfecto. A las 5 en punto, la música cesó. La casa quedó en silencio, salvo por murmullos apagados provenientes de nuestro dormitorio. Sabía exactamente lo que ocurría. Susan probablemente encendía velas, descorchaba vino, preparaba el ambiente romántico que, según ella, Derek merecía. Los mismos gestos que había dejado de hacer conmigo hacía años. «Eres tan hermosa». Escuché la voz de Derek filtrarse por la ventana. «He estado pensando en esto todo el día», respondió Susan, agitada, emocionada. Cerré los ojos y me obligué a mantener la concentración. Ya no se trataba del engaño. Se trataba de hacer justicia por todas las víctimas de Derek. De detener a un depredador y a una potencial asesina. A las 5:15, escuché abrirse el cajón de Susan, el instante que había esperado. «Tengo algo especial para nosotros», dijo ella, coqueta. «Siempre piensas en todo», contestó Derek. Hubo movimiento, susurros, preparativos de intimidad. Me imaginé a Susan sacando el tubo sin saber que contenía adhesivo industrial. Durante unos minutos, solo hubo sonidos suaves, palabras cariñosas, susurros que deberían pertenecer a un matrimonio, no a dos cómplices. Pero a las 5:23, todo cambió. «Espera», dijo Derek, repentinamente tenso. «Algo se siente raro». «¿Cómo que raro?», preguntó Susan. «No puedo, esto no está bien. Estamos pegados». ¿Pegados? ¿De qué hablas? Digo que literalmente estamos pegados. ¿Qué traía ese tubo? La voz de Susan subió a un tono de pánico. Era solo lubricante. El mismo de siempre. Pues no funciona como lubricante. No podemos separarnos. Los escuché forcejear, sus voces pasando de la confusión al miedo y luego al pánico total. El superpegamento industrial estaba cumpliendo exactamente su función, creando una unión imposible de romper que solo un médico podría separar. «Haz algo», gritó Susan. «Lo intento, pero cada vez que me muevo, empeora. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando». Su desesperación era música para mis oídos. Llevaban semanas tranquilos y seguros, planeando mi muerte como si fuera un trámite más. Ahora, por fin, saboreaban lo que era sentirse atrapados sin salida. Pero su verdadera humillación ni siquiera había comenzado. Tomé mi teléfono y abrí la app que controlaba mi detector de humo. Era momento de que el vecindario conociera al verdadero Derek Martínez y a Susan Patterson. Me quedé sentado en mi camioneta, escuchando las voces alteradas de Derek y Susan a través de la ventana de nuestro dormitorio, y sonreí por primera vez en semanas. El superpegamento industrial funcionaba a la perfección. Ahora tocaba el espectáculo principal. Abrí de nuevo la app y presioné el botón que lo cambiaría todo. De inmediato, el detector de humo modificado del salón empezó a chillar con fuerza. La alarma atravesó el silencioso martes por la tarde como una cuchilla, rebotando entre las casas del barrio. Pero eso era solo la apertura. Activé la bocina Bluetooth y puse el audio que había preparado. De pronto, horribles gritos de gente pidiendo auxilio comenzaron a sonar desde dentro de la casa. «Ayúdennos, fuego, estamos atrapados». Las voces grabadas sonaban auténticas, desesperadas, como si realmente estuvieran al borde de la muerte. «Por favor, alguien llame al 911, no podemos salir». La combinación del detector y los gritos creó exactamente el escenario de emergencia que había diseñado. En segundos, los vecinos empezaron a salir de sus casas, mirando alrededor con susto y desconcierto. La señora Rodríguez dejó caer la manguera del jardín y corrió hacia nuestra entrada. «Dios mío, la casa de Jim y Susan se está incendiando». El señor Chen, del otro lado de la calle, sacó su teléfono. «Voy a llamar al 911. Departamento de Bomberos».
Hay un incendio en Maple Street y hay gente atrapada adentro. Los escuchamos gritar. Más vecinos se acercaron, la señora Williams, los Johnson con sus hijos adolescentes, el viejo señor Foster avanzando tan rápido como su bastón se lo permitía. En pocos minutos, la mitad del vecindario estaba reunida en nuestro césped, mirando la casa con puro horror. La ironía maravillosa era que Derek y Susan oían todo, pero no podían pedir ayuda ni explicar nada. Literalmente estaban pegados el uno al otro en nuestro dormitorio, cegaramente intentando resolver cómo separarse y vestirse antes de que alguien los descubriera. ¿Dónde está el humo?, preguntó la señora Rodríguez. No veo fuego. Tal vez recién empieza, respondió el señor Chen. Pero escuchen, se oyen gritos adentro. Las voces grabadas seguían sonando por la bocina escondida, creando la ilusión perfecta de un incendio con víctimas atrapadas. Incluso añadí sonidos de tos y asfixia para hacerlo más creíble. Desde mi camioneta veía la pick-up de Derek en la entrada. Los vecinos también empezaban a fijarse. ¿De quién es esa camioneta?, preguntó la señora Williams. No es la de Derek, dijo lentamente la señora Rodríguez. ¿El esposo de Jessica? ¿Qué hace aquí si Jim está trabajando? Casi podía ver cómo las piezas empezaban a encajarles. Los vecinos, que siempre habían pensado que Susan y Derek solo eran parientes amables, comenzaban a sospechar que había algo más. Entonces llegaron las sirenas. Primero una, luego otra, y después parecía que todo el cuerpo de bomberos de Tampa venía hacia nuestra calle. Camiones rojos, ambulancias, patrullas. La respuesta completa que yo había provocado. Y al frente de todo, la unidad de rescate 12. La unidad de Jessica. Vi a mi hija bajar del asiento del copiloto, con su uniforme impecable de paramédica supervisora. Su rostro serio, concentrado. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar el golpe más duro de su vida. ¿Cuál es la situación?, preguntó Jessica a los vecinos reunidos. Incendio en la casa y gente atrapada adentro, respondió el señor Chen. Jessica y su equipo escuchaban los gritos con claridad. Su instinto profesional se activó al instante y empezó a coordinar a los suyos hacia la entrada principal mientras los bomberos preparaban su equipo. Se veía totalmente enfocada, segura, dueña de la situación. No sabía que, en menos de medio minuto, iba a encontrarse a su esposo y a su madre desnudos y pegados el uno al otro en su antigua habitación de niña. Yo encendí mi camioneta y avancé despacio rumbo a la casa, listo para interpretar al marido sorprendido y preocupado que llega y encuentra su hogar rodeado de vehículos de emergencia. La trampa ya estaba armada. El público reunido. Y la función estaba por comenzar. Jessica se plantó frente a la puerta, dejándose guiar por todo su entrenamiento como paramédica. Había atendido cientos de emergencias, pero jamás en la casa donde creció. Departamento de Bomberos, necesitamos acceso ya, gritó hacia el capitán Morrison. Tenemos voces confirmadas adentro, posibles víctimas con inhalación de humo. El mazo golpeó la puerta y la madera se astilló. Jessica entró primero con su equipo médico mientras los bomberos avanzaban detrás con mangueras y herramientas. Departamento de Bomberos. ¿Dónde están? Respondan si pueden oírnos, retumbó la voz del capitán dentro de la casa. Jessica atravesó la sala con eficiencia fría, revisando si había humo o heridos. Todo parecía normal, sin fuego, sin señales de humo. Pero los gritos habían sido claros. Desde arriba se escuchó la voz apagada y desesperada de Derek, aquí arriba, dormitorio. Ayuda, por favor. La cabeza de Jessica se levantó de golpe. Esa voz la conocía. Demasiado. Y segundo piso, dormitorio principal, ordenó mientras subía las escaleras casi corriendo. Llegó a la puerta y golpeó con fuerza. Este es el rescate de bomberos de Tampa. ¿Están heridos? Necesitamos asistencia médica, respondió Derek con la voz tensa. Hubo un accidente.
Jessica giró la perilla y abrió la puerta de su cuarto de la infancia. Lo que vio la dejó paralizada. Derek, su marido, estaba en la cama con Susan, su madre. Ambos desnudos, aterrados y, de algún modo, pegados entre sí de una manera que desafiaba toda lógica. Por unos segundos, la mente de Jessica simplemente no pudo entender lo que sus ojos veían. Su formación le decía que eran dos pacientes en un problema médico. Su vida personal le decía que aquello era absurdo. Jessica, murmuró Derek. ¿Puedo explicar? Estamos atorados, dijo Susan sin mirar a su hija. Algo salió mal no podemos separarnos. Jessica se quedó en el marco de la puerta, con el maletín médico en una mano y la radio en la otra, contemplando a las dos personas que acababan de destrozar su mundo. Detrás de ella apareció el capitán Morrison. ¿Cuál es la situación? Yo. La voz de Jessica no le salió. Era la primera vez en su carrera que no podía hablar. El capitán miró por encima de su hombro y su expresión cambió de inmediato. Demonios, esto sí es un caso médico. Finalmente el entrenamiento de Jessica tomó el control, empujando a un lado el SOC personal. Entró al cuarto con voz fría y profesional. Necesitamos acetona y remover de adhesivo médico de la ambulancia, ordenó. Traigan el equipo para separación de piel y suministros para el dolor. Derek intentó extender la mano hacia ella. Jessica, por favor, escúchame. Ella retrocedió para evitar tocarlo. No. No digas nada ahora. Susan lloraba, aunque Jessica no sabía si era por dolor físico o por vergüenza. Tal vez por ambas cosas. ¿Cuánto tiempo llevan así?, preguntó con tono clínico, enfocada en recopilar información. Como 1 hora, respondió Derek. Intentamos de todo. No podemos movernos sin que duela horrible. Jessica solo asintió y habló por radio. Aquí unidad 12. Solicitamos apoyo adicional para extracción de adhesivo. 2 pacientes conscientes y estables. Mientras su equipo subía con los suministros, Jessica trabajaba con precisión mecánica. Ya había visto accidentes con adhesivos industriales antes, bromas pesadas, fallas en el trabajo. Mientras Jessica se encargaba arriba de separar a Derek y a Susan, yo seguía interpretando mi papel a la perfección afuera. La ironía no se le escapaba a nadie, ella estaba literalmente alejando a las 2 personas que habían destrozado nuestra familia. Mientras tanto, en nuestra comunidad de Tampa, los vecinos se fueron juntando y el chisme corría como fuego en pastizal. No puedo creer esto, murmuró la señora Rodríguez a la señora Williams. Susan y Derek engañando a Jim bajo sus narices. ¡Qué desgracia para ese pobre hombre! El señor Chen negó con la cabeza, mirándome con compasión. 38 años de matrimonio. Yo me mantenía entre ellos, la imagen del esposo destrozado cuya vida se venía abajo. No entiendo nada de esto, dije, con la voz quebrándose lo justo para sonar convincente. Derek ha estado ayudando con el jardín desde hace meses. Susan decía que casi ni hablaban. A veces quienes más cerca tenemos son los que guardan los secretos más oscuros, comentó el viejo señor Foster, dándome una palmada en el hombro. Cada pocos minutos llegaban más vecinos. Todos sacaban sus teléfonos y grababan. Para la mañana siguiente, este escándalo estaría circulando por todas las redes de Tampa. Ahí vienen, gritó alguien en la multitud. La puerta principal se abrió y Jessica salió, con el rostro firme de una profesional que trataba de ocultar el dolor personal. Detrás de ella, 2 paramédicos empujaban una camilla. Derek iba encima, cubierto con una sábana blanca, pero con el rostro descubierto, rojo de pura vergüenza. No podía mirar a nadie, y menos a mí. Los vecinos se acercaron más, buscando una mejor vista. Los celulares destellaban por todos lados. Derek Martínez, exclamó la señora Rodríguez. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Jessica, a esta familia? Derek giró la cara, pero no tenía dónde esconderse.
Todo el vecindario estaba viendo su caminata de la vergüenza. Luego salió otra camilla con Susan, también cubierta, consciente, llorando de humillación más que de dolor. Susan Patterson, anunció la señora Williams con voz fuerte. Estoy absolutamente impactada después de todo lo que Jim ha hecho por ti. Los murmullos de la gente coincidían en un mismo sentimiento, la víctima era yo. El esposo traicionado. El hombre que merecía apoyo. Jessica, llamé mientras subían las camillas a ambulancias separadas, ¿a qué hospital los llevan? Ella me miró con unos ojos llenos de confusión y tristeza. A Tampa General, papá. Lo siento muchísimo. No tenía idea de que esto estaba pasando. Ninguno de nosotros lo sabía, hija. Nadie podía imaginar algo así. Cuando las ambulancias se alejaron con las sirenas encendidas, me quedé en el jardín rodeado de vecinos y personal de emergencia. Toda la cuadra había sido testigo de la humillación pública de Derek y Susan. El capitán Morrison se acercó. Señor, para nuestro informe, no encontramos señales de un incendio real. Parece que el detector de humo falló. Quizá fueron ellos quienes pidieron ayuda, sugerí, cuando se quedaron atorados, así. Probablemente. Hizo una pausa. Lamento que haya tenido que enterarse de esta manera, señor Patterson. Cuando el último vehículo se fue, sentí una satisfacción profunda. El juego sucio de Derek Martínez había terminado. Su reputación estaba destruida. Muy pronto, todas las mujeres en Tampa sabrían qué tipo de depredador era realmente. Y Susan, su traición ya era conocimiento público en toda la comunidad. Perfecto. 2 horas después, estaba en la sala de espera de Tampa General, actuando el papel del esposo preocupado. El personal comentaba en voz baja sobre el caso tan inusual, no todos los días atendían a 2 personas pegadas. Jessica apareció agotada, aún con su uniforme de paramédica, y se sentó a mi lado en silencio. ¿Cómo están?, pregunté, rodeándola con mi brazo. Físicamente bien, respondió bajito. Los doctores usaron acetona y solventes para separarlos. Algo de irritación en la piel, pero sin daños permanentes. ¿Y emocionalmente? Jessica soltó una risa amarga. Mamá no quiere verme. Y Derek no deja de intentar explicarse. Le apreté el hombro. Siento que hayas tenido que ver todo eso, hija. Papá, ¿de verdad no sospechabas nada? La miré, fingiendo desconcierto. Ninguna señal. Derek pasaba por casa echándome una mano con el jardín y yo pensé que solo quería colaborar. Tu madre andaba rara últimamente, pero asumí que era por el trabajo. Jessica asintió, aceptando mi explicación. Les van a dejar en observación toda la noche. Habitación 214 para mamá, 216 para Derek. ¿Puedo ver a Susan? ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Después de 38 años, algo hay que hablar. Encontré la habitación de Susan y toqué suavemente. Ella estaba mirando al techo y, al verme, rompió a llorar. Jean, lo siento tanto, nunca quise que todo llegara a esto. Me senté, dolido y confundido. ¿Desde cuándo, Susan? 6 meses, susurró. Pero Derek me dijo que me quería, que podíamos tener un futuro. ¿Y nuestro futuro? ¿Nuestro matrimonio? No pudo mirarme. Pensé que quizás serías más feliz sin mí. Hace años que no estamos bien. Me incliné hacia ella y tomé su mano. Cualquier problema nuestro podíamos haberlo arreglado, pero esto, con el esposo de Jessica. Sé lo horrible que es. Una enfermera entró con un pequeño tubo. Señora Patterson, aplique este gel para aliviar cualquier irritación de la piel. Le ayudará con la inflamación. Gracias, respondió Susan, dejando el tubo en la mesita. Debería dejarte descansar, dije levantándome. Hablamos mañana. Por favor, no me odies. Nunca podría odiarte, Susan. Solo estoy muy herido.
Le di un beso en la frente y salí. Ya en el pasillo, me metí en un pequeño cuarto de suministros que había visto antes. De mi chaqueta saqué una crema de capsaicina concentrada, de fuerza industrial, comprada en la sección de control de plagas del Home Depot, prácticamente igual a la crema medicinal que la enfermera había traído. Esperé 10 minutos y regresé. El pasillo estaba vacío, la hora de visitas casi terminada y el personal ocupado. Entré sin ruido a la habitación de Susan. Ella dormía, agotada. El gel seguía donde lo había dejado. Trabajando rápido, cambié los tubos. La crema de capsaicina era idéntica a simple vista. Susan no notaría nada hasta aplicársela. Guardé el gel verdadero y salí sin hacer ruido. La fase 2 ya estaba en marcha. Después de cambiar el gel de Susan, todavía no había terminado. Derek merecía lo mismo. Fui a la habitación 216 y toqué despacio. Derek estaba despierto, mirando su teléfono con una expresión de preocupación. Jim, dijo alzando la vista, lleno de vergüenza y miedo. No sé ni qué decir. Entré mostrando un rostro perfectamente herido y desconcertado. Derek, confié en ti. Te recibí como parte de mi familia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Jessica, a mí? Simplemente pasó, murmuró. Susan y yo, conectamos. Nunca quise lastimar a nadie. Me senté en la silla para visitas. ¿Conectaron? Derek, estás casado con mi hija. Y Susan es mi esposa desde hace 38 años. Antes de que pudiera responder, entró una enfermera con un tubo idéntico. Señor Martínez, para cualquier irritación por retirar los adhesivos, aplique esto cuando lo necesite. Derek tomó el tubo y lo dejó en su mesita. Gracias. La enfermera se fue y continué la conversación unos minutos más, representando al suegro destrozado. Cuando vi que la culpa lo tenía completamente distraído, me levanté. Necesito aire. Todo esto es demasiado. Salí de la habitación y esperé en el pasillo hasta asegurarme de que no hubiera personal cerca. Luego entré de nuevo. Derek se había quedado dormido, rendido por el día tan caótico. Rápidamente cambié su gel por otro tubo de capsaicina concentrada. Ahora los dos sentirían en carne propia el ardor de su traición. Volví a la sala de espera y me senté con Jessica, manteniendo mi papel de padre destrozado. Una hora después de haber cambiado ambos tubos, seguía allí con Jessica cuando comenzaron los gritos. Ayuda, algo está mal, quema. La voz de Susan desde la 214, aguda y desesperada. Segundos después, Derek desde la 216. Enfermera, el gel, algo está mal con este gel. Jessica saltó al instante, su instinto médico activándose. Es mamá. Corrimos hacia las habitaciones mientras enfermeras y médicos llegaban desde todas direcciones. Yo iba detrás, fingiendo preocupación mientras por dentro saboreaba cada segundo. Susan se retorcía en su cama, llorando, intentando limpiarse la piel. El gel, gritó a la enfermera. Me lo puse y es como fuego, por favor, que pare. En la habitación contigua, Derek reaccionaba igual, con el rostro torcido por el dolor al intentar quitarse la crema que ardía sobre su piel irritada. Tráiganme leche, gritó Jessica a una enfermera, reconociendo el cuadro de inmediato. Y el aceite de cocina, esto parece una reacción por capsaicina. El doctor Martínez entró deprisa revisando los frascos en las mesitas de ambos lados. ¿Cómo llegó capsaicina al gel médico para sanar? Tal vez fue un error en la fabricación, sugirió Jessica, aunque en su tono se notaba una duda clara. El personal médico se movía sin descanso usando leche y aceite para reducir la sensación de ardor. Susan y Derek lloraban sin control del dolor, la piel, enrojecida donde se habían aplicado mi gel especial, ardía como fuego vivo. En unos 30 minutos debería disminuir el dolor, les dijo el doctor Martínez, pero esto es realmente extraño. Tendremos que informarlo al fabricante.
Yo observaba todo desde el pasillo, sintiendo una satisfacción profunda. La capsaicina de uso industrial que había comprado en la sección de control de plagas de Home Depot estaba logrando exactamente lo que quería, un ardor inolvidable que les recordara su traición. ¿Cómo te sientes, papá?, preguntó Jessica colocando una mano en mi hombro. No entiendo cómo pudo pasar todo esto, respondí, negando con la cabeza con tristeza. Primero la infidelidad, ahora este accidente médico, parece que todo se está desmoronando. Mientras el equipo seguía atendiendo las quemaduras de Susan y Derek, noté movimiento junto al elevador. La señora Rodríguez acababa de llegar, visiblemente alterada y decidida. Caminó directo hacia nosotros, con el rostro tenso por la furia y la determinación. Jean, llamó. Me enteré de lo que pasó hoy, de cómo encontraron juntos a Derek y Susan. Elena, este no es el mejor momento, le dije con suavidad. Como ves, estamos lidiando con una emergencia médica. No, Jean, respondió con firmeza, con un tono que jamás le había escuchado. Este sí es el momento, porque tengo algo muy importante que contarte sobre Derek Martínez. Jessica levantó la vista de los doctores. Señora Rodríguez, ¿qué quiere decir con eso? Elena nos miró a los dos, luego dirigió la mirada hacia el cuarto de Derek, de donde seguían saliendo sus quejidos de dolor. Quiero decir que tu esposo no es quien tú crees, Jessica. Y tú, Jim, lo que viviste hoy, no eres el único al que Derek ha perjudicado. El pasillo quedó en silencio, salvo por los ruidos del personal médico trabajando. Incluso las enfermeras parecían percibir que algo decisivo estaba por revelarse. La señora Rodríguez apretó su bolso con fuerza, las manos temblorosas. Derek Martínez nos ha mentido a todos. Miró directamente a Jessica. Tu esposo ha tenido una aventura conmigo durante 8 meses. Me dijo que me amaba, que te dejaría. Y me pidió $15,000 para su negocio, que según él, estaba en aprietos. Jessica retrocedió aturdida. Eso es imposible. Después de enterarme de lo de hoy, empecé a hacer llamadas, continuó Elena, sacando su teléfono. Margaret Chen, Patricia Williams, Linda Foster. Derek ha estado saliendo con todas ellas. Jessica se apoyó en la pared. ¿Con cuántas mujeres? Al menos 6, dijo Elena. Margaret le dio más de $30,000. Patricia le ha estado pagando la renta por 8 meses. Y Linda le compró una camioneta pensando que era un regalo de compromiso. Desde el cuarto de Derek surgió otro gemido, esta vez más claro, como si estuviera escuchando cada palabra. Y justo entonces, el elevador volvió a abrirse y aparecieron otras 2 mujeres, Margaret Chen y Patricia Williams, ambas con expresión confundida y preocupada. Elena nos llamó, dijo Margaret. Vinimos en cuanto supimos que Derek estaba hospitalizado. Patricia frunció el ceño. Pero Elena. Derek me dijo que tú solo eras una vecina. Que prácticamente vivíamos juntos. A mí me contó lo mismo de ustedes, respondió Elena. Las 3 mujeres se quedaron mirándose, entendiendo por fin la magnitud del engaño. Creo que necesitamos comparar información sobre Derek Martínez, dije con cautela. Durante la siguiente hora, todas compartieron sus historias. El patrón era idéntico, seducía a mujeres mayores con buena situación económica y luego empezaba a pedir dinero. Primero cantidades pequeñas, luego sumas grandes por supuestas emergencias de negocio. Me ayudó a actualizar mi testamento, confesó Linda Foster en voz baja. Le dejé $25,000 como beneficiario. 50,000 en mi caso, añadió Margaret. Jessica escuchaba en completo shock. Cuando Patricia mencionó que Derek tenía llaves de su casa y acceso a su banco, Jessica por fin habló. Tenemos que llamar a la policía. Ya lo hice, dijo Elena. Mientras el detective Morrison venía en camino, todo quedaba claro, aquello era una estafa organizada de principio a fin.
Desde el cuarto de Derek se oía cómo intentaba hacer llamadas, cegaramente para alertar a otras de sus víctimas, aunque le costaba marcar porque todavía tenía las manos temblorosas por el tratamiento con capsaicina. ¿Cuánto dinero en total?, preguntó Jessica. Entre las tres mujeres hicieron cuentas, más de $70,000, sin contar la camioneta. La abracé por los hombros. Lo siento, cariño. Nadie imaginó algo así. Por dentro, sin embargo, sentía una especie de alivio. Todo el imperio de engaños de Derek se estaba derrumbando y él no podía hacer nada. Cuando el ascensor se abrió, el detective Morrison salió mostrando su placa. En ese instante, la farsa de Derek quedó oficialmente terminada. Morrison era un policía veterano, de esos que ya han visto cada truco posible en Tampa, y escuchó las declaraciones de todas con una seriedad imperturbable, tomando nota de cada detalle. Señor Martínez, dijo al entrar al cuarto del hospital donde Derek estaba internado. Necesito hablar con usted sobre acusaciones de fraude y conspiración. Derek, aún adolorido por las quemaduras, intentó incorporarse. No sé de qué me habla. Ellas me dieron dinero por voluntad propia. Para un negocio de jardinería que ni existe, respondió Morrison. Ya revisamos todo. Su licencia venció hace 2 años. No hay impuestos, no hay ingresos reales. Desde el pasillo, vi cómo Derek se ponía blanco. Su labia ya no servía frente a consecuencias legales reales. Y también está el tema de la póliza de vida, continuó el detective. Tenemos grabaciones suyas y de la señora Patterson hablando de planes para asesinar a su esposo. ¿Los ojos de Derek se abrieron de par en par? ¿Grabaciones? Eso es imposible. La tecnología hoy es increíble, señor Martínez. Grabadoras activadas por voz. Muy pequeñas, audio clarísimo. Yo mismo le había entregado al detective el dispositivo que encontré en la sala, junto con todas las pruebas que reuní. La estafa de Derek no solo se desmoronaba, estaba siendo desmontada pieza por la ley. Derek Martínez queda arrestado por conspiración de fraude, intento de homicidio y abuso a un adulto mayor, anunció Morrison mientras sacaba las esposas. Aunque sus manos seguían rojas y sensibles, fue esposado a la cama. El hombre que había manipulado a tantas mujeres terminaba, por fin, enfrentando una condena seria. En la otra habitación, el compañero del detective leía los derechos a Susan. Susan Patterson queda arrestada por conspiración para cometer asesinato y fraude de seguro. Jessica se quedó a mi lado, observando cómo arrestaban tanto a su madre como a su esposo. Papá, ¿cómo supiste que tenías que grabarlos? Le puse un brazo alrededor. No lo supe. Encontré la grabadora después de que se fue el cuerpo de bomberos. Debió activarse con el alboroto. Pura suerte que captara todo. Era una mentira perfecta, y Jessica la creyó por completo. En los días siguientes, la noticia estalló por todo Tampa. Jardinero local detenido por estafa a múltiples víctimas salió en primera plana del Tampa Bay Times. La foto de Derek estaba por todas partes, alertando a otras posibles víctimas. El vecindario me rodeó con un apoyo increíble. Cada día aparecían cazuelas en mi puerta. La señora Rodríguez organizó un grupo de apoyo para las víctimas. La comunidad me veía como el gran perjudicado, el hombre traicionado por su esposa y su yerno. Jim Patterson es un buen hombre y merece algo mejor, le dijo la señora Williams a un reportero. Lo que Derek y Susan le hicieron no tiene perdón. A Derek le negaron la fianza por riesgo de fuga. El fiscal encontró evidencia de estafas similares en 3 estados más, convirtiéndolo en un depredador serial. Enfrentaba hasta 25 años de prisión. Susan salió bajo fianza, pero tuvo que quedarse con su hermana. Yo inicié el divorcio de inmediato y, gracias a los cargos de adulterio y conspiración, me quedé con todo, la casa, mi pensión, mi póliza de vida. Lo más satisfactorio fue ver cómo las demás víctimas también conseguían justicia.
Margaret Chen demandó para recuperar sus $30,000. Patricia Williams presentó cargos por robo. Linda Foster recuperó su camioneta. Derek Martínez, el seductor cazador de Sugar Mummies, estaba acabado. 2 semanas después de los arrestos, Jessica volvió a vivir conmigo. Mientras nos sentábamos en el porche de la casa al atardecer, contemplando cómo el sol caía sobre la bahía de Tampa, Jessica murmuró: «Papá, siento mucho haber traído a Derek a nuestra familia». Yo le respondí con calma: «No podía saber quién era realmente, mi niña. Depredadores como Derek se especializan en fingir lo que no son». Ella suspiró: «Me siento tan tonta». Negué con la cabeza: «No eres tonta. Eres alguien de buen corazón que confió en la persona que quería. Eso no es un defecto». Jessica sonrió por primera vez desde que estalló el escándalo. «Gracias, papá. Me alegra que nos tengamos el uno al otro». Le apreté la mano, sintiendo una felicidad sincera por primera vez en meses. Derek y Susan habían intentado destrozar nuestra familia, pero al final solo consiguieron unirnos más. Como dicen, la justicia llegó. 6 meses después, estaba en la cocina preparando el desayuno para Jessica y para mí mientras escuchaba las noticias matutinas en la radio. La presentadora informaba sobre la sentencia de Derek: 28 años en prisión federal por conspiración de fraude y abuso a personas mayores en varios estados. «Bien», dijo Jessica entrando a la cocina con su uniforme de paramédica, «se lo merece». Nuestra rutina mañanera se había convertido en algo reparador. Jessica cumplía sus turnos en el Tampa General, y yo había vuelto a Home Depot, aunque ahora como consultora medio tiempo en lugar de gerente de planta. Ambos necesitábamos espacio para reconstruir nuestras vidas. El vecindario nos había acogido como familia. La señora Rodríguez se había vuelto casi como una tía para nosotros, uniéndose a las cenas de los domingos. Margaret Chen, Patricia Williams y Linda Foster habían creado su propio grupo de apoyo, y todas habían recuperado la mayor parte de su dinero gracias al decomiso de bienes de Derek. Mientras tomábamos café, Jessica comentó: «Papá, he estado pensando en mudarme pronto otra vez a mi propio lugar». La miré con cierta preocupación: «¿Estás segura de que ya es momento?» «No hay prisa». «Creo que sí, pero quiero estar cerca. Tal vez ese complejo de departamentos en Davis Islands. Está a solo 10 minutos». «Suena perfecto, hija». En el fondo, me sentía orgulloso de la fortaleza que había desarrollado. Aquello la había golpeado duro, pero transformó ese dolor en una versión aún más comprometida de sí misma como paramédica. La habían ascendido a supervisora distrital, y sus compañeros admiraban su profesionalismo ante una situación tan difícil. ¿Y tú, papá, has pensado en volver a salir con alguien? Solté una carcajada: después de lo que viví, creo que seguiré de soltero un buen rato. Además, ya tengo suficiente trabajo siendo el consejero no oficial del barrio para mujeres que fueron engañadas por tipos más jóvenes. Y era verdad. En Tampa corrió la voz sobre el esquema de Derek, y terminé convirtiéndome en una especie de experto en detectar señales de estafas románticas. Ya había ayudado a 3 familias a frenar engaños parecidos. «Eres como un superhéroe», bromeó Jessica. Jim Patterson, defensor de mujeres vulnerables. Solo soy un hombre que aprendió por las malas a identificar a un depredador. Esa tarde conduje hacia Home Depot para mi turno. Mis compañeros me recibían con una mezcla de respeto y asombro. La historia de cómo descubrí a Derek y Susan se había vuelto casi una leyenda dentro de la tienda. «Jim, parece sacado de una película», dijo mi subgerente Carlos. «Usar pegamento industrial para atrapar infieles, eso es brillante». «Solo resolví un problema», respondí. «Lo mismo que hago aquí cada día». Pero en mi interior sí me sentía orgulloso de lo que había logrado. Derek Martínez había sido un depredador profesional que dañó a muchas mujeres. Susan estuvo dispuesta a matar a su esposo tras 38 años de matrimonio solo por dinero.
Ambos recibieron exactamente lo que merecían. Esa noche, Jessica y yo volvimos a sentarnos en el porche, mirando cómo el sol descendía sobre la bahía de Tampa. Ya se había convertido en nuestro momento favorito del día, tranquilo, íntimo, lleno de esperanza. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo pasó todo, de la manera en que atraparon a Derek y a mamá? Medité bien la pregunta antes de responder. Lamento que tuvieras que presenciar todo aquello. Lamento que nuestra familia se rompiera por su ambición y su traición. ¿Pero arrepentirme de que enfrentaran las consecuencias de lo que hicieron? No. Ni por un instante. Jessica asintió despacio. Me alegra que lo veas así. Porque lo que hicieron no tiene perdón. Lo importante es que salimos adelante. Estamos más unidos que antes. Y sabemos que podemos confiar el uno en el otro. Siempre, respondió ella. Mientras el sol caía sobre Tampa, sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una paz auténtica. Derek estaba en prisión, justo donde debía estar. Susan afrontaba sus propios líos legales. Las mujeres que él había dañado por fin estaban recibiendo apoyo y justicia. Y Jessica y yo habíamos levantado algo mucho más fuerte de lo que Derek y Susan intentaron destruir. A veces la justicia llega por los tribunales. Otras veces, por la comunidad. Y en ocasiones, viene de un gerente de Home Depot de 64 años que se niega a dejarse pisotear. Aprendí que la venganza, cuando se aplica correctamente, no solo castiga a los culpables, también protege a los inocentes y permite reconstruir algo mejor entre los escombros. Derek Martínez creyó que podía destrozar la vida de Jim Patterson, pero terminó fortaleciéndola. Y esa fue la mejor revancha de todas. A veces la vida nos enseña lecciones de la forma menos esperada. Mi historia no es simplemente otro relato de traición como tantos otros. Es descubrir que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene un plan para hacer justicia. Cuando encontré aquel tubo de lubricante en el cajón de Susan, jamás imaginé que terminaría destapando a un depredador profesional que había lastimado a tantas mujeres inocentes. La lección aquí no gira en torno a la venganza, sino a proteger a los demás y defender lo correcto. Como ocurre en muchas historias de abuelos que pasan de generación en generación, este relato demuestra que la sabiduría viene con los años. Y que a veces los más callados son quienes observan con mayor atención. Derek Martínez pensó que podía manipular a la gente mayor porque subestimó nuestra experiencia y determinación. Y lo que entendí es que Dios obra de maneras misteriosas, dándonos las herramientas y el conocimiento justo en el momento en que más lo necesitamos. Mis 40 años en Home Depot, mi experiencia con químicos y electrónica, nada de eso fue casualidad. Cada habilidad que había adquirido era preparación para el día en que tendría que protegerme, proteger a Jessica y también a todas las víctimas de Derek. Estas historias de traición siempre terminan igual, la verdad sale a la luz y la justicia se impone. Dios lo ve todo, incluso cuando sentimos que sufrimos en silencio. La mayor enseñanza de todas las historias de abuelos como la mía es que los lazos familiares, cuando se ponen a prueba por el fuego, o se rompen para siempre o se vuelven acero irrompible. Jessica y yo elegimos ser acero. Si este relato tocó tu corazón o te recordó alguna experiencia propia de traición y justicia, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a alguien que te subestimó? No olvides suscribirte al canal para más historias reales de valentía, justicia y la fuerza de la familia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios tan poderosos.